Farmacias Carol presenta. Estamos de regreso con ustedes y estamos muy bien acompañados en este día del doctor José Miguel López Peláez, quien es médico anestesiólogo. Qué bueno que le tenemos aquí, doctor, porque hay muchas inquietudes, muchas contradicciones, como que se dice la gente sobre las anestesias. Así que bueno que lo tenemos para que nos aclare todas esas dudas y nos hable de los diferentes tipos de anestesias y cuándo se aplica cada una. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por invitarme. Mejor ahora acompañado por ustedes y esperando esclarecer cualquier tipo de inquietud que tengamos, tanto los pacientes como los médicos, cualquier persona que quiera interesarse en el tema, estamos aquí para aclararlo. Gracias, doctor. Vamos a hablar de lo que es la anestesia en realidad. ¿Cómo es que se aplica? Los tipos de anestesias que hay. Bueno, lo primero que hay que saber que la anestesia tiene sus inicios en Estados Unidos, verdaderamente en Massachusetts. Y ahí fue donde se empezó a adaptar todo lo que son los tipos de anestesia, empezaron a clasificarse, empezaron a notar los cambios hemodinámicos, los cambios de presión arterial, de frecuencia cardíaca, y empezaron con estadísticas. Y dentro de estas estadísticas se empezó a clasificar los tipos de anestesia. Podemos tener las anestesias generales, que pueden ser de anestesia general endovenosa, que ya sea aplicada por las venas con medicamento endovenoso, general inhalatoria, donde vamos a utilizar los pulmones como órgano efector para que los gases anestésicos se introduzcan en el cuerpo y vuelvan a salir. Se llama anestesia general inhalatoria. También tenemos la anestesia locorregional, que es la famosa peridural, la famosa raquídea, que va administrada en lo que decimos en la columna vertebral, dentro de los espacios intervertebrales, llegando con una aguja justamente hacia el espacio subaranoideo, sacamos líquido cefalorraquídeo y ahí introducimos el anestésico local. Esta tiene sus indicaciones que podemos ver más adelante, pero a grosso modo también tenemos también la anestesia local, que es donde vamos a sacar un nervo, vamos a sacar una verruguita, introducimos anestesia local subdérmica y ahí sacamos la pieza. Pero a grosso modo esos son los tipos de anestesia. Doctor, hay muchas dudas con relación a la anestesia realmente. Y he visto muchas personas que se operan con frecuencia. O sea, en un año tienen 2 o 3 operaciones, ya sea desde el punto de vista estético o por accidentes, o una combinación de todas, ¿verdad? ¿Qué efectos puede tener eso en el cuerpo? Cuando hablamos de anestesias generales inhalatorias, por ejemplo, donde usamos gases anestésicos, tiene una relevancia preponderante e importante, porque el órgano encargado de depurar, para que todos entendamos, de sacar ese agente anestésico o de metabolizar ese agente anestésico es el hígado. Cuando el hígado es sometido en poco tiempo a gases anestésicos, esto puede traer consigo una disfunción de ese órgano o podemos hablar de una disfunción hepática. Cuando hablamos de gases anestésicos a repetición, por eso es que cuando administramos anestesia general, por lo menos debemos esperar hasta 6 meses y una buena evaluación preanestésica, que para nosotros luego, si queremos hablar de eso, de anestesia segura, debemos tener una evaluación preanestésica, que es igual o más importante que cualquier evaluación, hasta la cardiológica. Porque sin esa evaluación anestésica o preanestésica, nosotros no podemos entrar al quirófano. Y cuando sometemos al paciente a varias cirugías, ya sea estéticas o ya sea por cualquier razón,
debemos tener una buena evaluación preanestésica. Es la que nos dice a nosotros que ese paciente va a entrar de forma segura al quirófano. Doctor, ¿y no hay un límite de tiempo como para aplicar esa anestesia? Porque a veces hacen 2 o 3 procedimientos, como usted habló, estéticos, que son sumamente amplios, de mucho tiempo, que requieren mucho tiempo. ¿No hay un tiempo límite que no deba sobrepasarse para anestesiar? Y si personas asmáticas pueden aplicarse esos largos procesos. Vamos a ir por la primera parte que tú me decías. Cuando hablamos de anestesia general inhalatoria, que es la que yo te decía que utilizamos gases anestésicos que introducimos al pulmón, se debe esperar no menos de 6 meses para tú poder meter a un paciente a cirugía de nuevo para hacerle un procedimiento con anestesia general inhalatoria, donde vamos a utilizar gases anestésicos, previa valoración de esa función hepática, de ver cómo están los indicadores hepáticos. Si están elevados, entonces el paciente no se somete a la cirugía. Ahora bien, cuando hablamos de anestesia para cirugía plástica, la mayoría de veces se utiliza anestesia locorregional, que es la anestesia que se pone en la espalda, ya sea la peridural o la raquidia o combinadas. Cuando hablamos de anestésicos locales en las raquis o en el espacio peridural, se metabolizan rápido estos anestésicos locales. Ya por lo menos 3, 4, 5 horas después de ahí, ya el cuerpo ha metabolizado esos agentes o anestésicos locales y ya el cuerpo empieza a volver a la normalidad. Con cosas que pudiéramos encontrar, o retención urinaria, como usa morfina o cualquier otra cosa. Pero cuando hablamos de anestesia locorregional, podemos administrarla en poco tiempo y varias veces. Ahora bien, eso siempre depende del criterio del médico anestesiólogo. El criterio del médico anestesiólogo es preponderante y dominante para entrar un paciente varias veces a cirugía. Perfecto. Yo he oído en ocasiones que el anestesiólogo a veces es más importante que el médico que está practicando el evento, porque uno está sometido a la cirugía. ¿Por qué? Bueno, mira, ¿qué pasa? El médico anestesiólogo tiene que dominar muchas áreas del quirófano, e inclusive es el médico internista dentro del quirófano. Tenemos que lidiar con lo que es frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, el estado del paciente. Tenemos que revisar hasta las luces del quirófano, porque verdaderamente los encargados de quirófano son los anestesiólogos, no son los cirujanos. Con esto no quiero entrar en contradicción con nadie, pero ellos son los invitados a mi área, a mi terreno. Ellos se van, yo me quedo con el paciente. Cuando yo entro a quirófano, yo tengo un ritual. Primero empiezo a ver las luces del quirófano, a ver si están buenas, las pruebo. Luego voy a mi mesa quirúrgica, a ver si está hábil, si está dando posición, la posición que quiere el cirujano. Chequeo mi máquina de anestesia, de que no tenga fuga, de que esté hábil. El monitor lo prendo todas las luces, porque es muy desagradable luego que entra un cirujano, luego que entra un paciente, que yo conecte algo y me dé cuenta en ese momento de que está defectuosa un toma corriente o la luz que él va a ver. Entonces, imagínese un paciente anestesiado y que no prenda la luz del quirófano. ¿Por qué? Porque fui negligente al no ver que estaba defectuosa. Desde ahí comienza el trabajo de un anestesiólogo, hasta el posicionamiento del paciente, de que no se maltrate los codos, no se maltrate ninguna parte de su cuerpo que esté chocando con algo. Yo debo vigilar todo eso. Y soy yo el que le dice al cirujano, mira, tenemos un sangrado, vamos a ponernos la pila, vamos a cerrar, vamos a hacer esto, mira, corrígeme esto, corrígeme lo otro. Desde ahí, imagínate todo lo que tenemos que abarcar. Hay una figura muy, muy famosa, que es donde tú ves el anestesiólogo con muchas manos. O sea, nosotros tenemos que estar en todas en el quirófano, desde que la enfermera esté en quirófano, no salga, desde que todo esté hábil para que ese paciente salga mejor de como entró aquí. Claro, claro.
Doctor, ¿la anestesia que se utiliza en niños es igual a la de adultos? Mira, verdaderamente ya hay subespecialidades dentro de la misma anestesia. La anestesiología es la especialidad que ha evolucionado más rápido dentro de la medicina, más rápido. Te puedo decir que hasta los aparatos de profundidad anestésica, los ecocardiogramas, nosotros manejamos todo. Pero dentro de la especialidad de anestesia también hay la anestesia pediátrica. Imagínense lo importante y lo separado que debemos estar de los adultos de los pediátricos. Claro. Esto no te quiero decir de que un anestesiólogo general puede manejar un paciente pediátrico. Lo podemos hacer. Regularmente lo hacemos porque la cantidad de anestesiólogos pediatras que hay en el país son pocos. Y ahora mismo, yo que me imagino, si no me equivoco, que me corrijan, de que tiene 2 o 3 años aproximadamente. Entonces, la anestesiología pediátrica es algo aparte. Nosotros debemos tener en cuenta que el niño tiene cambios fisiológicos que no tiene el adulto. Cambios fisiológicos, ¿qué quiere decir esto? Que el niño, por ejemplo, la tráquea no es la misma. Tiene consideraciones anatómicas, tenemos que calcularle los tubos por edad. La dosis es en kilogramos de peso, tenemos que ser muy estrictos. Las soluciones que se van a utilizar son muy diferentes, porque la composición corporal hídrica del niño no es la misma que el adulto, al igual que una mujer no tiene una composición igual que el hombre. Hay consideraciones, claro. Las embarazadas son muy diferentes también. Entonces, la anestesia pediátrica ya es un acápite muy amplio que debemos dilucidar, pero en verdad la anestesia pediátrica lleva quehaceres muy peculiares, que no es la de adulto. Perfecto, gracias, doctor. ¿Qué tal en los quirófanos? Hay veces que he escuchado que el anestesiólogo, hay veces que aborta una cirugía en el medio del proceso. Me explico. O sea, están en una cirugía estética y hay que sacar al paciente antes de tiempo y que se está yendo. Eso es común. Bueno, de decirte que es común o no, no te puedo decir, porque a mí no me ha pasado, verdaderamente. Pero el anestesiólogo está en la capacidad de que si ve alguna eventualidad de parar el procedimiento y si considera abortar el procedimiento y que ese paciente lleve a un nivel de cuidado mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que si está en cirugía y él considera que ese paciente debe ser cerrado en ese momento, él lo puede hacer. Él está en la facultad y tiene el poder para eso. E inclusive hay parámetros que, por ejemplo, en cirugía estética, que me imagino que esas son la mayoría de las preguntas, nosotros como anestesiólogos en la visita prequirúrgica o preanestésica, nosotros calculamos primero peso en kilos, calculamos índice de masa corporal del paciente y cuando está por encima de 38 de índice de masa corporal, el paciente no entra a quirófano. Porque si está muy obesa, ya lo que amerita es cirugía bariátrica, por ejemplo. Y los pacientes obesos tienen una particularidad de que si lo metemos por encima de 38, su organismo es muy posible que no aguante la cirugía. Entonces, por eso es que yo diría que debemos afinar como anestesiólogos la visita preanestésica, que para mí una buena visita preanestésica te libera de que un paciente tenga complicaciones en el prequirúrgico, postquirúrgico e inclusive dentro del quirófano. Se disminuyen las complicaciones. Y si estamos en capacidad de abortar un procedimiento y mandarlo a un nivel superior para que sea monitorizado a UCI, que es lo que regularmente hacemos. Es que realmente el anestesiólogo es el que tiene el comando, el mando de todo.
del corazón, de si está pues respirando, que lo otro, cuándo debe administrar, cuándo debe de disminuir todo eso. Doctor, hay pacientes que hay que darle un sedativo el día anterior para que no vaya muy activo. Es a todo el mundo que se le da ese sedativo para que como vaya más tranquilo, porque la ansiedad también a veces he escuchado que no permite como decimos vulgarmente, coger la anestesia. Es cierto. Déjame decirte algo. Yo regularmente a mis pacientes que los voy a poner en cirugía o los voy a entrar a cirugía, yo cedo mis pacientes. Ahora bien, hay un sinnúmero de pacientes que no pueden ser sedados, por ejemplo, las embarazadas, porque tú no puedes meterle un medicamento que podría afectar su bebé. Pero todo paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente, por más fuerte que sea, siempre hay esa, como decimos, esa penita, esa angustia de qué me va a pasar, de qué voy a hacer, qué va a pasar conmigo ahí adentro, mis hijos, todo eso. Entonces, nosotros administramos sedantes prequirúrgicos. Dentro de ellos están las benzodiazepinas, que son sedantes, está el midazolam. Hay otro sinnúmero de medicamentos que podemos utilizar como sedantes prequirúrgicos. Esto te tumba el paciente, te lo seda y es de mayor o de mejor manipulación. El paciente se deja llevar, es más dócil, porque esa angustia se va. Pero dicen los libros, que y siempre hago énfasis en esto, señores, una buena visita o consulta preanestésica equivale prácticamente, para ser exagerados, a 100 miligramos de morfina. El tú conocer tu anestesiólogo, el tú saber que esa persona, ese anestesiólogo es el que me va a defender ante la injuria quirúrgica, porque ten por seguro que el cirujano no te va a dar cariño. Nosotros somos los llamados a defender a ese paciente en esa tabla quirúrgica. Y una buena visita preanestésica y que ese paciente diga, ese doctor es mi anestesiólogo. Eso es lo que te quita a ti cierto grado de ansiedad. Así es, porque a veces tú ves esas visitas, deben hacerse esa entrevista más directa con los anestesiólogos. Las veces que a mí me ha tocado, por lo menos yo veo al anestesiólogo antes, previo a la cirugía, que va y conversamos un poco, que debería ser como una cita, una entrevista más prolongada para ver si hacemos química o no, porque también Claro. ¿me da confianza o no? Eso influye mucho al momento de una cirugía. Y aquí a mí particularmente nunca me ha tocado hacer una entrevista con mi anestesiólogo. Esto está pautado. Eso inclusive las leyes dominicanas te dicen a ti que la visita preanestésica debe ser de 24 a 48 horas antes de cualquier procedimiento quirúrgico. Y en esa visita preanestésica se le debe dar al paciente su consentimiento informado, donde él conozca cuáles son o pudieran ser las complicaciones al él enfrentarse a algún tipo de anestesia. Explicarle al paciente qué tipo de anestesia se le va a dar para su procedimiento y qué debe esperar en ese tipo de anestesia y después en el postquirúrgico inmediato. Él debe firmar eso, llevárselo a la casa, socializarlo y firmarlo. Esto se llama consentimiento informado. O sea, ese es el protocolo aquí. Ese es el protocolo que se debe hacer. Yo no anestesio a ningún paciente que no haya visto de 24 a 48 horas antes, a menos que sea una emergencia. Esto es un tema muy amplio y muy prolongado. El tiempo se nos agotó y todavía nos faltó porque hay muchas inquietudes. Doctor, debemos de invitarlo. ¿Usted aceptaría otra invitación? Porque nos queda el de la raquidia. Ay, que si me ponen esa anestesia me quedo tullida, como decimos los dominicanos. Todo ese tipo de inquietudes tenemos que tratarla para que el pueblo entienda
que hay una responsabilidad de parte del médico, pero también de parte del paciente. Uno no puede estarse llevando de lo que la gente dice. Mejor pregúntale a su médico. Hay muchas preguntas que son importantes, pero hay que hacérselas al médico. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que parte de esa inquietud y de esa agonía que llevan los pacientes, porque el bombardeo de información errada que tienen de parte de los familiares y amigos no es fácil, doctor. Yo quisiera, doctor, que usted nos diera su ubicación y su teléfono, por favor. Estamos ubicados en 2 centros, que es el Centro Nacional de Neurociencias, está en la Federico Enríquez y Carvajal, en la calle que sube directamente a Impuesto Interno desde la Bolívar. Estamos ahí en la número 2 y estamos también como director general del Centro Médico Monumental. Aquí estamos a sus órdenes. Pero antes de terminar, quería decir que me siento orgulloso de ser anestesiólogo, lo primero. Mi sociedad es una de las más especializadas y tengan por seguro que los anestesiólogos en este país estamos bien formados. El hecho de que hayan habichuelas que se cuezan independientemente, pero la sociedad de anestesiología es una de las más fuertes. Somos la primera sociedad especializada que ha empezado, fuimos los primeros que empezamos la recertificación. O sea, yo soy la primera promoción junto con otros compañeros que nos recertificamos por la Comunidad Económica Europea de Anestesiología. Y ya van varios grupos. Y ya hay otros grupos de especialistas que sí se han aunado a lo que es la recertificación. Esto, recertificación quiere decir que tenemos que cumplir horas de estudio anuales y somos la primera sociedad especializada que lo ha hecho. Y que las personas tengan por seguro que cuando ustedes ponen en manos de un anestesiólogo, ese anestesiólogo lo que quiere es lo mejor para ustedes. Y que ningún médico quiere que un paciente se le complique. Ningún médico quiere que un paciente se le complique porque eso trae muchas complicaciones. Ahora bien, no podemos traspolar experiencias de otros a nuestra vida. No podemos coger experiencias de otros, viva su experiencia, búsquese un buen profesional, un buen equipo quirúrgico y tenga por seguro que usted va a tener un 100% o un 98%, porque no podemos ser tan absolutos, de que usted va a salir bien de su proceso quirúrgico. Así es, de verdad que doctor, mil gracias, ya le estaremos contactando de nuevo. Siempre a sus órdenes. Y gracias, porque es importante tener bien claro todo esto de las anestesias. Tenemos que ir descartando falsas apreciaciones que hacen otros, y yo creo que usted es el más indicado para hacerlo. De verdad que agradecemos su tiempo. Humildemente. Gracias, doctor. A sus órdenes. Gracias. Vamos a la pausa, señor director. Presento